Muy buenas noches con todos alumnos. Los saluda el profesor Joao Arias y nuestro primer tema tiene que ver con los primeros pobladores del Perú. A este periodo de los primeros pobladores también se le puede llamar el periodo precerámico. ¿Qué quiere decir pre? Antes, ¿correcto? Pre quiere decir antes que se desarrolle la cerámica. Quiere decir que en los periodos que nosotros vamos a desarrollar hoy, no vamos a encontrar cerámica. Este periodo de los primeros pobladores abarca dos periodos. El periodo llamado lítico y el otro periodo llamado arcaico. ¿Correcto? Lítico y arcaico. Y este arcaico, jóvenes, lo vamos a dividir en dos. El arcaico inferior y el arcaico superior. Ahora, otro nombre que se les puede dar, y que también lo vamos a ir viendo, es que lo pueden llamar alítico, lo puede llamar precerámico, ¿ya? Lo pueden llamar precerámico, inicial, ¿correcto? Precerámico inicial. Al arcaico inferior lo van a poder llamar precerámico medio, ¿ya? Precerámico medio. Y al superior, precerámico final. Son otros nombres que se le puede dar. Te lo menciono para que lo puedas tener, jóvenes, como referencia. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a empezar. Y vamos a mencionar al periodo lítico o también llamado periodo preagrícola. Que dijimos que era antes de la agricultura, ¿no? Pre es antes. Y a ver, si recordamos algo que hemos visto hace un momento. A ver, muchachos. A este periodo lítico, ¿qué otro nombre se le puede dar? A ver, ¿qué otro nombre se le puede dar? Muy bien, se le puede dar el nombre de precerámico, ¿cierto? Se le puede dar el nombre de precerámico. Inicial. Muy bien. Precerámico inicial. Correcto. Muy bien. ¿Alguien? A ver, Gutiérrez Morales, escucho cuál es tu pregunta.
Leo tu pregunta, a ver. Veo que están alzando ahí la mano. A ver, ¿cuál sería la pregunta? A ver, Gutiérrez. A ver, en todo caso, escribes la pregunta y después la respondemos, ¿correcto? Muy bien. Seguimos entonces. A ver, este periodo lítico se desarrolló aproximadamente entre los 16.000 y 7.000 antes de Cristo, ¿correcto? Ahora, algo fundamental que ustedes tienen que recordar es que estos pobladores, ¿cómo llegaron a nuestros territorios? Y eso tiene mucho que ver con el poblamiento americano. A ver, jóvenes. ¿Qué homínido, qué homínido llegó al continente americano? ¿Un Homo habilis? ¿Un Homo sapiens? ¿Un Homo sapiens sapiens? ¿Cuál de todos, muchachos? Algunos lo llaman Homo sapiens neandertal, otros lo llaman Homo sapiens Cro-Magnon, ¿correcto? Homo sapiens neandertal, Homo sapiens Cro-Magnon. Muy bien, el que llegó a nuestro territorio fue obviamente un Homo sapiens Cro-Magnon. En algunos casos lo pueden llamar Homo sapiens sapiens o también Homo sapiens Cro-Magnon. Y por tus amplios conocimientos en historia universal, este Cromañón, ¿a qué periodo del Paleolítico perteneció? ¿Al Paleolítico inferior, al Paleolítico medio o al Paleolítico superior? ¿Ver? Al Paleolítico superior, ¿correcto? Muy bien. Al Paleolítico superior. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ya sabes qué características, qué conocimientos tenía este Homo sapiens sapiens.
Muy bien. Este periodo lítico aquí en el Perú se comienza a desarrollar a fines del Pleistoceno e inicios del Holoceno. Como pueden apreciar, entre los 16.000 y 7.000 antes de Cristo. Profe, ¿y qué es Pleistoceno? Era del hielo, ¿correcto? Pleistoceno era del hielo. Profe, y Holoceno, clima cálido. Repito, clima cálido. Ahí está. Después vamos a ir profundizando un poco más en esto, pero lo voy mencionando. Ahora, no se olviden que la era del hielo comienza a terminar alrededor de los 10.000 años antes de Cristo, ¿ya? Y de ahí en adelante es el clima cálido. Muy bien. A nivel jóvenes, a nivel social, muchachos, tenemos a las bandas nómades. O sea, estos pobladores se agrupaban en bandas. Profe, ¿y qué quiere decir nómades? ¿Qué es un nómade? Porque no se establecían en un solo lugar, porque eran errantes, ¿cierto? Porque eran errantes. Muy bien. Estas bandas nómades, durante esta época, no habían diferencia de clases sociales. Las clases sociales, la forma de gobierno aparece recién en el periodo del Arcaico Superior. Repito, las clases sociales, la forma de gobierno aparecen todavía hacia el Arcaico Superior. Bueno, estas bandas vivían en cuevas. Desarrollaron arte rupestre, desarrollaron instrumentos líticos, desarrollaron una economía depredatoria, de subsistencia, o jóvenes le dan un apelativo muy peculiar. Y le dan este apelativo debido a que comienzan a vivir de la naturaleza. ¿Cómo se le conoce a estos seres que viven a expensa de otros? Muy bien, parásitos. Muy bien, parásitos. Por eso le llaman una economía parasitaria. Repito, una economía parasitaria, depredadora o, como bien dicen, de subsistencia. Muy bien. La división del trabajo era por género y edad. A ver, ¿a qué se refiere esto de género y edad, muchachos?
¿Los hombres a qué se dedicaban? A la casa, muy bien. ¿Y las mujeres a qué se dedicaban? A la agricultura no, todavía no habría agricultura. No se olviden que estamos hablando de un periodo preagrícola. Las mujeres, los hijos se dedicaban a la recolección, ¿correcto? Se dedicaban a la recolección. Por ahí los ancianos y niños también se dedicaban a la pesca o a la recolección de mariscos. Muy bien, muchachos. Continuemos entonces. Y acá algo fundamental. En esta época, en estos periodos, el medio geográfico va a influir, jóvenes, va a influir mucho en las actividades, formas de vida, ¿ya? Actividades, formas de vida de estos pobladores. Por ejemplo, muchachos, por ejemplo, en la costa van a estar rodeados de lomas, de valles, van a estar cerca los recursos marinos, y como estos pobladores viven de aquello que tienen primero a la mano, ¿correcto? Si viven en el litoral, pescan o recolectan mariscos. Pero los que están en la región andina no tienen a la mano recursos marinos, así que se tienen que dedicar principalmente a la caza de camélidos andinos o a la caza de venados. Profe, ¿y acaso no podían desarrollar una pesca? Sí, posiblemente una pesca de río o en alguna laguna. Podrían encontrar también ahí peces, pero repito, ellos van a ir por lo que tienen más a la mano, más cerca, ¿correcto? Entonces, ahí hay unas características, muchachos, a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú sabes que ese poblador, te preguntaran, poblador A está en la costa, ¿cierto? Y te preguntan, ¿a qué actividad económica se dedicaba? Tú ya sabes que va a estar relacionado primero con la actividad de la pesca o la recolección de mariscos. Si el poblador B está en la región andina, ya sabes que se va a dedicar a la caza de venados, de ciervos o de camélidos andinos. Muy bien. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? Muy bien, si no hay ninguna, continuemos. Y vamos a continuar, jóvenes. Habíamos estado mencionando hace un momento a fines del Pleistoceno, ¿correcto? A fines del Pleistoceno. Ya dijimos que el Pleistoceno, jóvenes, es la era del hielo y el Holoceno es el clima cálido. Y que eso comienza a cambiar alrededor de los 10.000 antes de Cristo. El medio geográfico va a ir cambiando de un periodo a otro, así como la flora, así como también la fauna. Repito,
la flora y la fauna. Durante el Pleistoceno, los animales van a ser de gran tamaño y se le va a llamar a estos una megafauna. Animales de gran tamaño. En cambio, los animales del Holoceno van a ser animales más pequeños y a esto se le va a llamar una paleofauna. ¿Correcto? Una paleofauna. Muy bien. Ahí está. Paleofauna. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Voy a estar haciendo unas preguntas, así que presten mucha atención. Y repito, va a estar relacionado a lo climatológico. ¿Ya? Eso va a influir mucho. A ver, jóvenes, ¿en cuál de los dos periodos, y me refiero al Pleistoceno o al Holoceno, en cuál de los dos periodos hay mayor vegetación? Muy bien, mayor vegetación en el Holoceno. Claro que sí. Profe, ¿por qué? Porque en el clima cálido, muy bien, el clima cálido es más propicio para la vegetación. Claro que sí. Porque hay una mayor temperatura y eso provoca que también haya mayor cantidad de lluvias. ¿Correcto? Y las lluvias contribuyen al desarrollo de la vegetación. Muy bien, la respuesta estaba muy bien. Holoceno. Otra pregunta. ¿En cuál de los dos periodos, en cuál de los dos periodos, Pleistoceno u Holoceno, las costas, las costas eran más anchas? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en el Pleistoceno las costas son más anchas? A ver, ¿quién me puede decir por qué las costas son más anchas? Muy bien. En la era del hielo, repito, en la
era del hielo, muchachos, hay varias zonas que se comienzan a congelar. Mayor cantidad de nevados, los casquetes polares comienzan a crecer y eso provoca, jóvenes, a ver, eso provoca que el nivel del mar, a ver, ¿qué pasa con el nivel del mar? ¿El nivel del agua sube o baja? El nivel del agua en el Pleistoceno, si todo se está cubriendo de hielo, el nivel del agua baja. El nivel de los mares en el Pleistoceno baja. Estamos hablando del Pleistoceno, muchachos. Si mi pregunta ha sido, en qué periodo las costas son más anchas? ¿Correcto? Entonces, para que el litoral, para que las costas sean más anchas, es cuando el mar desciende de nivel, ¿cierto? Cuando el mar se retira, hay costas más anchas. ¿Y por qué se retiraría? ¿Por qué bajaría su nivel? Porque en muchos lugares de este periodo del Pleistoceno se están congelando. ¿En qué periodo el nivel del mar sube? En el Holoceno. ¿Por qué sube en el Holoceno? Porque los casquetes polares comienzan a derretirse, porque hay mayor cantidad de lluvias y eso comienza a hacer que el nivel del mar comience a subir. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Consultas? Muy bien. Si no hay dudas, si no hay consultas, sigamos entonces. Y continuemos acá. Hemos estado hablando de las bandas, de la economía de subsistencia. Y también en estos periodos jóvenes va a haber diferencia. A ver, ya sabemos que se dedican a la caza, a la pesca y a la recolección. Pero es importante saber que los cazadores del Pleistoceno no son iguales a los cazadores del Holoceno. Además, hay que recordar que cómo eran los animales en el Pleistoceno. Claro, casquete polar es el polo norte o el polo sur, así es. ¿Cómo eran los animales en el Pleistoceno? ¿Pequeños o grandes? ¿Grandes o pequeños? Grandes, ¿cierto? Grandes. Mega fauna. Muy bien. A ver, muchachos. A fines del Pleistoceno, los
cazadores y recolectores son llamados indiferenciados. O si quieres también, los puedes llamar no selectivos. ¿Por qué los puedes llamar de esa manera, muchachos? Lo puedes llamar de esa manera porque estos pobladores no les importaba lo que estaban cazando. Lo único que querían era poder tener alimento. Repito, lo único que querían era tener alimento. Y no les importaba si era gordo, si era flaco, si era una cría, si era un macho, si era una hembra, no, querían alimento. Por eso se les llama indiferenciado. En el Holoceno ya se comienzan a convertir en selectivos. Tanto el cazador como el recolector comienzan a identificar a qué animal van a cazar. Comienzan a cuidar a las crías, ¿correcto? Porque obviamente todavía les faltaba desarrollarse. Comienzan también jóvenes a cuidar a las hembras porque son las que van a dar más crías. Igual en la recolección, repito, a identificar qué producto pueden o no pueden comer, porque habían jóvenes productos venenosos, silvestres. A ver, joven, a ver, muchachos, la pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta que un producto era venenoso? Porque obviamente o se enfermaban o morían. Claro que sí, muchachos. Claro que sí. Muy bien. Cuando veía que uno de sus integrantes morían, muchachos. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda? Muy bien. Sigamos entonces. Profe, y en el caso de los pescadores,
Los pescadores, tanto en el Pleistoceno como en el Holoceno, pescan de la misma manera, con lanza o con arpón. Muy bien. Seguimos. Y a ver, ¿cuáles fueron las primeras evidencias jóvenes de presencia humana? Muy bien, algunos me dicen por ahí restos arqueológicos, otros me dicen por ahí huesos o herramientas, otros me dicen pinturas rupestres. Y la respuesta, jóvenes, sería lo siguiente, muchachos. La respuesta sería la siguiente. Las primeras evidencias fueron los instrumentos de piedra, las puntas de lanza, ¿correcto? Las puntas de lanza. Estas puntas de lanza, estas herramientas de piedra, pertenecen, jóvenes, vamos a empezar con los cazadores no selectivos, porque son aquellos jóvenes que formaron parte del periodo del Pleistoceno, ¿correcto? Del periodo del Pleistoceno. Muy bien. Y dentro de los pobladores más antiguos tenemos a Piquimachay 1 y a Guitarrero 1. Aquí hay una discusión, jóvenes. Aquí hay una discusión. ¿Cuál es de los dos es más antiguo? Miren, para los arqueólogos es Guitarrero 1, pero eso todavía no está aceptado al 100%, ¿correcto? No está aceptado al 100%, por si acaso. Pero sí, pero sí, jóvenes. En el caso de San Marcos, acepta, acepta lo siguiente. A Piquimachay, porque es lo que más ha venido, jóvenes, en un examen, ¿correcto? Es lo que más ha venido en un examen. Ahora, profe, y si me ponen en una pregunta,
vienen los dos. Si ya aparece guitarrero 1 en el examen y lo ponen como alternativa, eso quiere decir que San Marcos ya lo está aceptando, ¿correcto? Que San Marcos ya lo está aceptando. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió? Muy bien, continuemos. Y en la costa tenemos a Tacaguay y Lomoquegua. A ver, chicos, por la imagen, a ver, a ver, eh, Metya, ¿qué parte es la que no se entendió? Ah, ok, ok. A ver, desde el primero al último, sí estoy tratando de mostrar desde los más antiguos hacia los más recientes. A ver, explico. Para los arqueólogos debería ser Guitarrero 1. Para San Marcos, hasta el momento no lo aceptan y siguen considerando a Piquimachay 1. La única manera, muchachos, que San Marco acepta a Guitarrero 1 como el más antiguo, es que ya lo comience a colocar en sus datos o en sus exámenes, y eso hasta el momento no lo hace. ¿Correcto, jóvenes? Ahora sí, ¿hay alguna duda más o alguna consulta? Muy bien. Muy bien.
Muy bien, sigamos, chicos. A ver, preguntaba, Tacaguay, en Hilo Moquegua, en la costa, ¿a qué se dedicaba, muchachos? A la pesca, claro, muy bien. Considerado el primer pescador. Muy bien, utilizando arpón, utilizando red, muchachos. Muy bien. De ahí tenemos a chivateros en Ventanilla, Lima, muchachos. En Ventanilla, Lima. Ahí, jóvenes, ahí, muchachos, lo siguiente. Se considera como el primer taller lítico. Repito, como el primer taller lítico. Y se ubica, jóvenes, en el distrito de Ventanilla, en Lima. Muy bien. Profe, ¿qué quiere decir cantera lítica? Un lugar donde abunda, jóvenes, una gran cantidad de piedras. A eso se refiere con cantera lítica. Después tenemos al hombre de Panalauca en Junín. Tenemos también al hombre de Huargo. Y ahí en el hombre de Huargo se encontraron, jóvenes, pinturas rupestres. Pero pinturas rupestres de animales, ¿correcto? Esos son pobladores del periodo pleistocénico. Después tenemos a los cazadores selectivos y ahí tenemos a Toquepala con escenas de Chaco. Muchos consideran que Toquepala es de las pinturas rupestres más antiguas, pero más que la más antigua, es considerada una de las más importantes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre la pintura rupestre de Toquepala y la pintura rupestre de Huargo? Como les dije hace un momento, jóvenes, el material va a estar, jóvenes, en la plataforma, jóvenes. Muy bien. Que en el caso de Huargo solo presenta animales y acá se presentan la caza selectiva, claro. El Chaco era una caza selectiva. También, jóvenes, también
podemos apreciar, jóvenes, que habla de ritos propiciatorios. Ellos, antes de ir a cazar, golpeaban estas imágenes, le lanzaban cosas a esta imagen, piedras, puntas de lanza. Repito, piedras, puntas de lanza. ¿Por qué? Porque creían que haciendo eso iban a tener una mejor cacería. Profe, ¿y por qué habla de ritos propiciatorios? Porque, o de primeras creencias, creencias mágico-religiosas, disculpen. Primero, porque ellos creían, y ahí viene lo de la creencia, que haciendo eso iban a tener una mejor casa. De ahí las creencias mágico-religiosas. ¿Y por qué ritual? Porque lo hacían cada vez que iban a cazar. Muy bien, muy bien, jóvenes. Seguimos. En Paiján, jóvenes. En Paiján, muchachos, se han encontrado dos hallazgos fundamentales. El arco Hoyle, puntas de lanza con pedúnculos. Profe, ¿cómo es un pedúnculo? Si tú observas acá, jóvenes, esta punta de lanza que dice tipo Paiján, ahí tenemos una colita, muchachos. Ahí tenemos una colita. A eso es lo que se llama pedúnculo. ¿Correcto? Pedúnculo, muchachos. Pero el otro hallazgo de Claude Sauchat fue que encontró los primeros restos fósiles de humanos. Repito, los primeros restos fósiles de humanos completos, de una mujer y de un niño. Ella estaría bordeando los 25, 26 años y el niño unos 12 o 13 años. Muy bien, muy bien, muchachos. Entonces, la pregunta es, jóvenes, ¿por qué en Paiján sí se encontraron restos fósiles? Muy bien, porque habían jóvenes evidencias de entierros. Muy bien, evidencias de entierros. Muy bien, seguimos. Y estos restos fósiles tienen una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo. Muy bien.
tenemos a Lauricocha en Huánuco. A ver, aquí en Lauricocha se han encontrado 11 entierros incompletos. 11 entierros incompletos. Los restos fósiles más antiguos de la sierra. Profe, ¿y por qué incompletos? Porque al parecer los familiares o los integrantes de la banda querían recordar, jóvenes, a su muertito, a su difunto. Y como dirían por ahí, querían tener algo de su ser dentro de ellos. ¿Y qué creen que hacían, muchachos? ¿Qué creen que hacían, muchachos? Porque, exacto, por ahí se comían, jóvenes, los huesos de su difunto. Había, profe, entonces un canibalismo. Algunos lo llaman canibalismo ritual. ¿Ya? Un canibalismo ritual. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Y cuál es la diferencia entre Lauricocha y Paiján, muchachos? ¿Cuál será la diferencia entre Lauricocha y Paiján? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Ya, muy bien, que sus entierros estaban completos. Ok. En Lauricocha también se ha encontrado, por ejemplo, un cráneo deformado, por ejemplo. Pero hay otra diferencia más. Mira la diapositiva y ve más allá de lo evidente. Recuerden, en Lauricocha hay pinturas rupestres. No te olvides, en Lauricocha hay pinturas rupestres, cosa que no había en Paiján. ¿Ya? No se olviden. Sigamos. Ahí está. Pintura rupestre con escenas de cacería. Otros lugares donde se han encontrado pinturas rupestres.
aparte de Chaclarragra, Zumbay en Arequipa, Huargo en Huánuco, Macusani en Puno, Rosamachay, Cuchimachay, entre otros. Muy bien. Pasamos al arcaico temprano o precerámico medio. Después del periodo lítico, recuerden que dijimos que viene el arcaico. Periodo jóvenes, donde ya estamos hablando del Holoceno también. Recuerden que el Holoceno empezó a partir de los cazadores selectivos. Durante este periodo ya no viven en cuevas, sino en aldeas. Transhumancia estacional. Profe, ¿qué quiere decir transhumancia estacional? Que se desplazan jóvenes, que se desplazan de un lugar a otro, pero solo por las estaciones. Es decir, ya sea verano, ya sea invierno, primavera u otoño, dependiendo sea el caso. Ya no eran bandas, ahora eran clanes o tribus. Ya no eran nómades, ahora eran semisedentarios. Profe, ¿y por qué comenzaron a cambiar? Porque ahora su economía también ha cambiado. Ya no son cazadores, pescadores y recolectores. Ahora son semiproductores. Porque desarrollan la horticultura, porque comienzan jóvenes con el pastoreo, con la domesticación, jóvenes de animales. Uno de ellos, como podemos ver ahí, y te está mirando, el cuy, muchachos. Uno de los animales domesticados. Profe, pero en este caso, en el caso de la horticultura, muchachos, también se le llama agricultura incipiente. Repito, horticultura puede ser llamada agricultura incipiente porque todavía no había una tecnificación, porque todavía no habían canales de regadío. Y tú dirás, profe, si no habían canales de regadío, ¿cómo regaban sus cultivos? Y es que ellos solamente utilizaban las semillas, tiraban las semillas jóvenes a la tierra. Era lo único que hacía, por eso era incipiente, poco desarrollada. ¿Cómo creen que regaban, muchachos, sus campos de cultivo? Exacto, cuando había lluvias. Cuando había lluvias, jóvenes. Muy bien. Muy bien, muchachos. Seguimos entonces con lluvias. ¿Por qué era semiproductiva? Porque todavía no era completamente desarrollada.
En alguno de los casos, por ahí todavía cazaban eventualmente o recolectaban eventualmente. Por eso semiproductiva, porque no había también una tecnificación, jóvenes. Muy bien, continuemos. Ahí tenemos, por ejemplo, en la horticultura, tenemos a Nanchok, el primer horticultor. Justamente se hallaron restos de calabaza. Tenemos a Guitarrero 2 en Ancash, donde se encontraron restos de frijoles. En Junín tenemos a Telarmachay, donde se han encontrado a la domesticación de camélidos andinos, porque ahí se encontró, jóvenes, restos óseos de estos animales, coprolitos o excremento solidificado, y corrales donde guardaban a estos animales. En las aldeas, en la costa, tenemos al hombre de Santo Domingo en Paracas, primer pescador con red, y se han encontrado también una quena hecha de hueso de pelícano. En Chilca se han encontrado entierros dentro de las chozas, así como la domesticación, jóvenes, del famoso perro sin pelo peruano. Repito, perro sin pelo peruano. Muy bien. Ahí tenemos a Piqui Machay II, Piqui Machay del arcaico, considerado el primer cunicultor, primer criador de cuyes. Y también en Ayacucho, a Jaiwa Machay, criador de llamas. Repito, criador de llamas. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Y antes de pasar y terminar con el arcaico, jóvenes, vamos a ir a desarrollar nuestro examen del día de hoy. Ya voy a dejar aquí lo que vamos a hablar del arcaico tardío o superior y les voy a compartir el link del examen. Les voy a compartir el link del examen, muchachos. Un momento. Acá tenemos el link. Ya está activado, ya pueden ir a dar el examen, jóvenes. A ver, jóvenes, un momento, por favor. Ha habido... Un momento, muchachos. Parece que ha habido un inconveniente con el examen. Déjenme... ver un momento para poder solucionarlo rápidamente, jóvenes. A ver, lo soluciono rápidamente, muchachos. A ver, mientras voy solucionando el inconveniente del examen, voy a ir explicando, jóvenes, el arcaico superior, muchachos, ¿ya? Voy a ir explicando el arcaico superior. A ver, ya durante este periodo, ¿ya? Durante este periodo,
se consolida, jóvenes, lo que vendría a ser la economía en una economía productora. Repito, en una economía productora. Porque se produce, jóvenes, la revolución agropecuaria. Repito, la revolución agropecuaria. Es decir, la agricultura y la ganadería. Quiere decir que en este periodo ya comienza a haber una tecnificación, ¿correcto? Una tecnificación. Ya comienzan a haber canales de regadío. Y también comienzan a aparecer las primeras formas de gobierno, jóvenes. A ver, si hablamos de las primeras formas de gobierno, muchachos, ¿qué aparecía con las primeras formas de gobierno? Las clases sociales, ¿correcto? Las clases sociales, no se olvide. Muy bien. Y como ya hay una forma de gobierno, que va a ser la teocracia, estos grupos, ¿dónde comienzan a vivir? En templos. Claro, el grupo sacerdotal o los grupos de poder comienzan a vivir en los templos. Se comienzan a formar, jóvenes, los llamados ayllus, las comunidades, ¿correcto? Y van a haber zonas, van a haber recintos donde las autoridades se van a reunir, jóvenes, se van a reunir con muchachos, con los pobladores. Repito, se van a reunir con los pobladores. Muy bien, claro, había una jerarquía. Así es. Ahí estoy ahora sí compartiendo el link. Ya pueden ir a dar su examen. Y regresando, jóvenes, terminamos de explicar el arcaico superior. ¿Correcto? Ya pueden ir a desarrollar, jóvenes.
2 minutos, jóvenes, para poder terminar el examen. Muy bien, jóvenes, voy a ir cerrando ya el examen. A ver, vamos a ir actualizando. Muy bien, hay 64 respuestas. Jóvenes, hay 64 respuestas. Muy bien, vamos a cerrar entonces el examen para poder ir explicando, muchachos, ¿ya? Cuál es la respuesta de cada uno y terminamos con el arcaico superior. En la pregunta número 1, la respuesta debió ser, muchachos, disponían de recursos naturales temporalmente. ¿Correcto? La respuesta era la letra, jóvenes, la letra D. ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿y por qué no puede ser dependiente de la habilidad para cazar y pescar? Porque ahí solamente hablas de dos. Y no solamente era caza y pesca, también era recolección. La D por eso es más general, porque habla de recursos naturales. En la número 2, jóvenes, la respuesta sería, establecieron las primeras aldeas, porque habla de guitarrero y habla de Chilca, ¿correcto? Y ahí ya te dicen que desarrollaron la horticultura. Entonces te está hablando de Guitarrero y Chilca. ¿Y por qué se caracterizan Guitarrero y Chilca? Por ser las primeras aldeas. Por eso sería la C. Y en la número 3, la respuesta sería
edificación de recintos públicos, porque te habla del arcaico tardío, logros del arcaico tardío o arcaico superior, que es justamente el periodo que estamos mencionando en estos momentos. Este es arcaico tardío, arcaico superior. Y ahí hay alternativas como horticultura, alfarería. ¿Saben por qué no puede ser alfarería? Porque alfarería es cerámica y este periodo de acá es precerámico, así que no podría ser. Por ejemplo, acá te dice estatuillas de barro. ¿Y cuál es la diferencia de las estatuillas de barro con la cerámica? Que las estatuillas de barro secaron a la intemperie. Para que sea cerámica, tuvieron que haber sido cocinadas en un horno. Ahí la diferencia. En cuanto a la textilería, los primeros tejidos de algodón hechos a manos en Huaca Prieta. El primer estado en formación es con Caral, por ejemplo, en este periodo. Profe, ¿y el trueque cómo surge el trueque? Debido a que hay una revolución agropecuaria, hay una gran cantidad de productos, hay una cantidad de excedentes. Entonces, a partir de ese excedente, se comienza a realizar el intercambio o como también se le conoce, trueque. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, muchachos, por su atención y participación. Que tengan muy buenas noches. Un gusto, muchachos. Nos vemos hasta la próxima clase.